Bendiciones para todos, amables televidentes y radio oyentes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente para seguir estudiando las Sagradas Escrituras en esta serie que hemos tenido sobre el sellamiento y los 144,000. Hoy nos disponemos a hablar en detalles sobre la obra del sellamiento. Así es el título del estudio de hoy, la obra del sellamiento. Y como siempre, lo voy a desarrollar con el pastor John Lopera. Bienvenido. Una vez más, pastor, gracias. Es un privilegio estar aquí con usted compartiendo estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Yo me he deleitado, ¿no? Yo sé que usted también, nos hemos deleitado juntos en presentar esta maravillosa serie acerca del sellamiento y los 144,000. Hoy vamos a concluir, vamos a darle clausura a esa serie con un tema muy importante que hemos preparado para cada uno de ustedes. Pero como siempre lo hacemos, nos gusta pedir la bendición de Dios porque solamente nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, nos puede dirigir en esta programación. Amén. Vamos a orar, por favor. Querido Padre Celestial, una vez más, estamos aquí, Señor, cumpliendo el mandato que Cristo nos dejó en esta tierra antes de subir al cielo. Se lo dio a los discípulos y también a nosotros hoy. Id y predicad este evangelio del reino a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros estamos cumpliendo con este mandato. El evangelio involucra también en enseñar cómo vivir una vida de obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Y es por eso, Padre, que invitamos su presencia en este programa en el día de hoy. Oramos para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y que sea el Espíritu Santo que abra el entendimiento, los corazones, las mentes de las personas que nos están viendo a través de esta programación o tal vez nos están escuchando. Por favor, permita que ellos puedan entender este mensaje para el día de hoy y lo más importante, Padre Santo, oramos para que ellos lo puedan aceptar y no rechazarlo y que puedan ponerlo en práctica en sus vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Cuando comenzamos esta serie, decíamos que era una serie basada en el sellamiento y los 144,000. Hemos prácticamente llegado al fin de la serie con este que vamos a presentar, como ya dije, titulado La obra del sellamiento. Han sido 6 estudios que me parece a mí que son interesantes y que los han estado siguiendo, pues pudieron ya haber encontrado grandes verdades que están prácticamente involucradas en este tema tan interesante de los 144,000. Pero para ir en detalles ahora en este último tema de la obra del sellamiento, vamos a comenzar con qué texto. Así es, el texto clave, pastor, que lo hemos citado ya varias veces a través de esta serie, contenido en Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3. Y antes de leerlo, pastor, queremos decir que se habla muy poco de estos textos bíblicos. Se habla muy poco en las iglesias del sello de Dios. Se habla muy poco acerca de la obra del sellamiento. Pero bueno, por eso es que nos hemos dado en la tarea de presentar estos mensajes, porque creo, pastor, hasta cierto punto, que detrás de todo eso está Satanás. Porque Satanás sabe que aquellos que no sean sellados en el tiempo del fin y aquellos que no reciban el sello de Dios, obviamente recibirán ¿qué cosa? El sello o la marca de la bestia. Y finalmente recibirán la ira de Dios en el tiempo del fin. Y eso es lo que Satanás quiere. Él no desea que tú, mi amigo y hermana que estás en sintonía con este programa en el día de hoy, entiendas estas grandes verdades para el tiempo del fin y te prepares. Por eso hemos traído estos mensajes. Notan cómo dice Apocalipsis 7 del 1 al 3. Después de esto, dice Juan, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ¿qué decía este ángel? No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pastor, claramente estos textos que estamos leyendo, nos están diciendo que Dios va a derramar su ira en el tiempo del fin, pero no quiere hacerlo sin antes haber sellado a sus hijos fieles en el tiempo del fin. Pero para poder colocar
este estudio sobre una base sólida y comprenderlo bien, es bueno que también miremos que este sellamiento pues está en contexto o en el contexto también de el mensaje de los 3 ángeles. Así es. Y encontramos en Apocalipsis 14, 9 y 10 que dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que nosotros vemos que el sellamiento del pueblo de Dios está en un contexto de otro tipo de, podría decirse, de sellamiento falso que hace un sistema llamado en la Biblia la bestia, simbolizado así realmente con ese nombre, pero que se encarga de sellar a su gente, a sus seguidores, de marcarlos, de señalarlos. Tiene una marca y la coloca en la frente o en la mano. Así que nosotros vamos a mirar el sello de Dios versus el sello de la bestia. El sello de Dios versus la marca de la bestia. Hermanos, usted tiene que decidir con qué quiere ser marcado, con qué quiere ser sellado. Pero los 144,000, nosotros hemos mirado hasta ahora que ellos son sellados con el sello de Dios. Amén. Y por eso tienen el privilegio de entrar por las puertas eternas. Así que vamos a disponernos hoy a mirar el sello de Dios y también a ver esto de la marca de la bestia para que nosotros elijamos qué queremos, mis hermanos. Así es, Pastor Orlando, muy, muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque es precisamente por amor que traemos estos mensajes. Porque muchas personas nos dicen: ustedes son personas carentes de amor. Ustedes solo hablan de estos temas, de la bestia, de la marca de la bestia, de las plagas, etcétera, etcétera. ¿Por qué mejor no hablan del amor de Cristo? Precisamente por amor a Cristo es que traemos estos mensajes. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel, que es la última advertencia para esta tierra impenitente, para este mundo de pecado, nos dice que el que acepte adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca, él o ella también beberán del vino de la ira de Dios. Nosotros no queremos que ustedes estén en ese grupo de aquellos que van a recibir la ira de Dios. Y es por eso que hemos traído estos mensajes. Por eso hemos presentado esta serie, queridos amigos y hermanos. Por amor a ustedes, por amor a un mundo que nos está viendo, que nos está escuchando, es que traemos estos mensajes. Y usted mencionó la obra del tercer ángel, pastor. Hacemos una pregunta: ¿cuál es la verdad detrás de esta profecía? ¿Y cómo evitar la marca de la bestia? Bueno, el libro de Apocalipsis nos muestra que el mundo se va a dividir en 2 grupos. El número 1, el pueblo de Dios recibirá su sello, o sea, el sello de Dios en sus frentes, de acuerdo a Apocalipsis 7:3, que lo hemos abundado en cuanto a eso en los programas anteriores de esta serie. Y número 2, oigan bien, el resto del mundo recibirá la marca de la bestia en sus frentes o en su mano derecha, de acuerdo a Apocalipsis 13:16 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Volvemos y hacemos la pregunta que hizo el pastor Orlando. ¿En cuál grupo desea usted, amigo o amiga, televidente y radioyente, estar? Esa es la decisión que usted tiene que tomar hoy, no mañana, no el mes que viene, no el año que viene, es ahora, porque esta decisión va a marcar su destino, bien sea para vida eterna o para muerte y destrucción perpetua. Y retomando las palabras que el pastor Lopera estaba hablando de el amor. ¡Qué amor de Dios! Amén. Que Él, en el afán de que sus hijos no vayan a caer en ese error de ser marcados con la bestia, Él viene y ofrece su sello de protección. Amén. Su sello con el cual los identifica, su sello con el cual Él dice: estos son míos. Vi, dice Juan en Apocalipsis 7:2, a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Hermanos, el sello de Dios es lo que Dios ha dispuesto para nosotros, para protegernos
en el tiempo final. Es una marca que va a reconocer al verdadero pueblo de Dios y al pueblo que no le sirve a Dios. Y esto será vital cuando las plagas sean derramadas. Así que, hermanos, aquí está mostrado el amor de Dios. Recuerden que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, hermanos. Amén, amén. Es Jesucristo quien ha revelado esto. Es como diciendo Jesús, miren, mijos, yo tengo un sello con el cual yo los voy a identificar. Y por eso estoy dando tiempo a la gente para que conozca de este sello, se dejen sellar por mí, porque yo los voy a proteger. Cuando las plagas caigan, los que tengan el sello no caerán sobre ellas. Amén. Hermano, qué amor de Jesús en esto. Gloria a Dios. Exactamente, usted lo ha dicho. Y allí mismo en el versículo 3 de Apocalipsis 7 nos dice que nos habla de cómo Dios nos va a proteger de su ira contenida en esas 7 postreras plagas. Noten lo que dice Apocalipsis 7:3. No hagáis daño a la tierra ni al mar. Es una orden que da ese ángel a esos 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, pastor, que lo único que va a proteger a los hijos de Dios en el tiempo del fin, cuando sean derramadas esas 7 postreras plagas, va a ser ese sello de Dios. Y es por eso que usted necesita hoy más que nunca, amigo y amiga oyente o televidente, saber cuál es el sello de Dios, para que usted lo pueda aceptar, lo pueda recibir, y para que así cuando esas plagas estén cayendo sobre los impíos impenitentes de esta tierra, usted no pueda recibir daño de esas plagas y usted pueda ser uno entre los 144,000. Y para que no se les olvide, lo volvemos a repetir lo que hemos dicho en los estudios anteriores, que ese sello, hermanos, se encuentra en la ley de Dios. Pues Isaías 8:16 dice, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén. Allí, en la santa ley de Dios, está el sello, hermanos, con el cual Dios quiere marcar a sus hijos. Es correcto, pastor. Ya citamos Apocalipsis 14, 9 y 10, que habla acerca del vino de la ira de Dios. Y cuando habla del vino de la ira de Dios, queridos hermanos y amigos, está hablando de esas 7 postreras plagas, porque dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra. Fíjense bien que esta ira de Dios va a caer sobre toda esta tierra. No va a caer sobre un solo país en específico. Va a ser mundial. O sea, esta ira de Dios va a ser a nivel mundial. Dice, derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que podemos darnos cuenta, Pastor Orlando, de que cuando habla de la ira de Dios, el mensaje del tercer ángel, por eso el mensaje del tercer ángel es como una advertencia. Porque Dios no desea que ninguno de sus hijos perezcan cuando sean derramadas esas 7 postreras plagas contenidas en esas 7 copas, o sea, la ira de Dios. Para evitar entonces, hermanos, esa ira de Dios, es necesario ser sellados. Amén. Y como hemos dicho, el sello se encuentra en la ley de Dios. Pero para saber cuál es el sello, primero, hermanos, veamos las características de un sello. Un sello tiene un nombre, tiene un título y tiene un territorio. Por ejemplo, la Biblia dice en Esdras 1:1, en el primer año dice, de Ciro, rey de Persia. Allí nosotros vemos que está un nombre, que es Ciro, está el título de él, que es rey de Persia, que es rey, mejor dicho, y está el territorio donde él obraba o operaba, que era Persia. Bueno, nosotros vemos entonces que el nombre del representante de la ley está allí, en el nombre, valga la redundancia, él representa la ley y está su posición oficial, que es el título o autoridad que tiene. Y por supuesto que, mejor dicho, desempeña su misión en un territorio específico. Así que nosotros podemos ver que si por alguna razón prescindimos de los servicios de un abogado o de un notario público y tenemos que notarizar un documento legal, nosotros vemos que ellos, en el sello que tienen, allí aparecen esas características. Esos 3 elementos. Exacto. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un notario llamado Juan González. Ajá. Él, digamos, en su sello dice Juan González. Ese es el nombre. El título, exacto, y es el nombre. Y luego viene el título que dice notario público. Y luego dice el lugar donde él ejecuta su trabajo, que es, digamos, un ejemplo, Dallas, Texas, o Exacto. Tampa, Florida. Entonces Exacto. dice Juan González, notario público, Tampa, Florida, o
Dallas, Texas, donde sea, y nosotros miramos entonces qué son las características de un sello. Pero si la Biblia dice que el sello está en la ley de Dios, pues entonces, ¿en cuál de todos los mandamientos de la ley de Dios podemos hallar ese sello, pastor? Bueno, lo encontramos en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Yo creo que Satanás odia toda la ley de Dios. Como estudiamos en el programa anterior, usted recordará, pastor Orlando, por eso fue lanzado fuera del cielo. Pero de los 10 mandamientos, el que más Satanás se ha encargado de atacar y de odiar es precisamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que contiene el sello de Dios. Y me llamó mucho la atención el ejemplo que usted puso del notario público, Juan González, porque hay muchas personas que tal vez nos están viendo, nos están escuchando en estos momentos, que por alguna razón u otra han notarizado algún documento. Y le vamos a pedir a esas personas que vayan y miren ese documento y miren el sello del notario público, y se van a dar cuenta de que ese sello de ese notario público que hace válido o oficial ese documento tiene esas 3 características: el nombre del notario público, el título, o sea, notario público o abogado, y también tiene el territorio donde ese notario o abogado opera, bien sea en Irving, Texas, Dallas, Texas, o cualquier ciudad o territorio de los Estados Unidos. Pero vamos a ver dónde se encuentra ese sello. Bueno, ese sello se encuentra precisamente en la ley moral de Dios, y tiene que ver o está relacionado con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Pastor, qué curioso que el único mandamiento de la ley moral de Dios que dice acuérdate es el cuarto, el sábado. ¿Por qué será, queridos amigos y hermanos? Precisamente porque el mundo cristiano iba a tender a olvidarse de ese mandamiento. Dice el versículo 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Ahí encontramos en esto del mandamiento, pastor Orlando, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, las 3 características de un sello. Por ejemplo, nombre, Jehová. Título, creador, porque dice que hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Quién es el único que pudo crear los cielos y la tierra? Jehová. ¿Y cuál es su título? Creador del mundo, del universo. Y territorio, los cielos, la tierra y el mar. Qué maravilloso, pastor Orlando, porque el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene las características de un sello es precisamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado de Jehová. ¿Y quiénes son los que hacen esta labor, hermanos, de colocar este sello? También es importante tratarlo, porque nosotros miramos que los ángeles son comisionados para esto. Apocalipsis 7, 1 al 3, Juan dice que miró 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero dice, miró otro ángel. Subía, dice, donde sale el sol, con el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí se ve a los ángeles involucrados en esta obra de sellamiento. Así es. ¿Y quiénes son estos ángeles? Bueno, el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 7, versículo 14, dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles, pastor Orlando, juegan un papel muy importante en la salvación del ser humano. Y eso precisamente, los ángeles son los que van a hacer esa obra de sellamiento, para que cuando sean derramadas esas postreras plagas, como dice el libro de Apocalipsis, pues los ángeles ya han escogido, ya han marcado a aquellos que verdaderamente le sirven a Dios, o que la van a servir a Dios en el tiempo del fin. Amigo televidente y radio oyente, a esta altura tú sin duda podrás estar preguntándote, bueno, entonces, ¿tendré yo el sello de Dios ya? ¿Cómo hago para tenerlo?
Ahora vamos entonces a mirar qué se necesita para que los ángeles hagan esa obra en nosotros, de sellarnos. Para que los ángeles hagan esta obra de sellamiento, hermanos y hermanas, hay frutos que nosotros debemos poseer en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo deja bien claro cuando dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Amén. Estos frutos, hermanos, los da el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice: no lo contristen, porque Él hace esa obra de sellamiento. Los ángeles participan, pero el Espíritu Santo también obra, colocando en nosotros, hermanos, ese carácter, esos frutos que los ángeles pueden mirar para que entonces puedan colocar su sello. Amén. Pastor Orlando, usted hizo una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si las personas que nos están viendo o escuchando en este momento, saber si tienen el sello de Dios? ¿O cómo obtenerlo? Porque yo sé que muchos de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de este programa hoy se están haciendo esa pregunta. Pero yo creo que el peldaño número 1 para empezar a querer recibir el sello de Dios es empezar por desear guardar el sábado. Amén, así es. ¿Sí o no, Pastor Orlando? Claro que sí. Porque el sábado es el sello de Dios. Si nosotros queremos recibir el sello de Dios en nuestras vidas y queremos evitar recibir las 7 postreras plagas en el tiempo del fin, el primer paso que nosotros necesitamos hacer, si es que no lo hemos hecho todavía, es empezar guardando el santo sábado de Jehová, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero obviamente, después de que empezamos a guardar ya ese sábado, ese cuarto mandamiento y los demás mandamientos, pastor, como usted lo mencionó, empiezan a verse en nuestra vida frutos. ¿Por qué? Porque dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo debe producir en nosotros frutos. Noten lo que dice Gálatas 5, 16 al 23. Dice: digo pues, o sea, el apóstol Pablo está hablando, andad en el Espíritu. Andad quiere decir caminar. ¿Cómo debemos de caminar nosotros? En el Espíritu. Para poder ser sellados, debemos andar o caminar de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Y sigue diciendo: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, está en antagonía contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, la ley no nos va a condenar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no serán sellados. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay ley que condene a aquellos que estén viviendo de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo. O sea, si queremos ser sellados, tenemos que estar viviendo bajo el Espíritu y ya no más bajo la carne. Así es, hermanos. Pablo lo dice bien claro también en Romanos 8, verso 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tremendo. Si no es de él, entonces no recibirá el sello de Dios, hermanos, en el tiempo del fin. Así es. Así que lo importante aquí es ser de Cristo, para que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Pastor Orlando, entonces si yo estoy guardando ya el sábado, pero sigo viviendo bajo la carne, ¿recibiré el sello de Dios en el tiempo del fin? No, claro que no. Ahí ustedes ven la diferencia, mis queridos hermanos y amigos. No es solamente decir yo guardo ya el sábado. Si nosotros guardamos el sábado, que es el sello de Dios, pero no estamos dando esos frutos del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, todavía estamos viviendo bajo la carne. Y entonces, ¿cómo dice la Biblia? Que si no tenemos el Espíritu, si no desarrollamos esos frutos en nuestro diario vivir, dice la Biblia,
no es de Él. Y esto es bien grave porque nosotros, o sea, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Podemos decir que estamos guardando el sábado, pero si todavía estamos viviendo bajo la carne, y esa es la lista negra, yo le llamo la lista negra, Pastor Orlando, esas características que da en las obras de la carne, según el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Es terrible, por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser transformados, y el único que nos puede transformar, cambiar nuestras vidas, cambiar esos frutos de la carne por los frutos del Espíritu, es el poder del Espíritu Santo. O sea, Amén. más que nunca hoy necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el apóstol Pablo dice que nosotros somos carta de Cristo expedida por nosotros, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué le parece? Hermosas palabras, 2 Corintios 3:3. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos escrita la ley de Dios en nuestros corazones, nosotros ya no estamos viviendo bajo la carne, sino que estamos viviendo bajo el Espíritu. Y es por eso que necesitamos hoy más que nunca, Pastor Orlando, esto es un mensaje de advertencia para cada una de las personas que nos están sintonizando en estos momentos, de hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que venir a Jesús, arrepentido de todos nuestros pecados, porque solo Cristo puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestros caracteres, puede darnos la victoria sobre el pecado. Bueno, mis hermanos, ustedes miran entonces de que ya aquí se ha agregado alguien más en la obra del sellamiento. Comenzamos hablando de que los ángeles participan en la obra del sellamiento, pero ahora vemos también al Espíritu Santo obrando, porque Pablo Amén. dice que hemos sido sellados, dice, con el Espíritu Santo. Dice, hermanos, vamos a leer ahora entonces el papel un poquito más detallado del Espíritu Santo en esta obra de sellamiento. Ya que el Espíritu Santo en el cual hemos de ser sellados debe formar parte de nuestras vidas, de nuestros caracteres, ¿qué es lo que debe estar escrito en nuestros corazones? Bueno, escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 10, 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo, dice el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo, hermanos, obrando para colocar en nuestras mentes la santa ley de Dios, escribiéndola, Amén. para que nosotros la mantengamos siempre con nosotros. Exactamente, por eso el apóstol Pablo decía, que usted lo leyó anteriormente, que esa ley moral no está escrita con tinta, ¿verdad? Sí. Usted lo mencionó en 2 Corintios 3:3. Dice, no fue expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. O sea, Dios desea que nosotros prácticamente vivamos esa vida de santidad. Dios desea escribir esa ley moral en nuestros corazones. O sea, los que han de ser sellados en el tiempo del fin, como lo ve Juan en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, serán hombres, mujeres y niños fieles a todos los mandamientos de la ley de Dios. O sea, poseerán el carácter de Dios en sus vidas, que se refleja en su santa ley, como lo mencionamos y lo estudiamos en el programa anterior. O sea, necesitamos reflejar el carácter de esa ley moral. Y para poder reflejar el carácter de esa ley moral en nuestras vidas, tenemos que renunciar a los deseos de la carne, a los frutos de la carne, que tienen que ver prácticamente con la vida de pecado. Así que, hermanos, conociendo esta verdad, dispongámonos todos, hombres, mujeres y niños, dispongámonos todos a obedecer los mandamientos de la ley de Dios, porque solamente así poseeremos su carácter en nuestras vidas, y carácter que está reflejado allí precisamente en la santa ley de Dios. Amén, amén. ¿Qué dice el apóstol el profeta Jeremías acerca de lo que sucedería en el corazón de los seres humanos? Así es, pastor. Jeremías 31:33, un hermoso texto también, nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué pacto desea hacer Dios con nosotros hoy? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿A quiénes va a reconocer Dios, Pastor Orlando, como su pueblo cuando Cristo venga por segunda vez? Es una pregunta que hacemos. Bueno, aquí lo contesta el profeta: a aquellos que han permitido que su santa ley haya sido escrita en su mente y corazón. A eso Dios va a reconocer como su pueblo cuando Cristo venga.
Por lo tanto, hermanos, pongámonos a obedecer sus mandamientos. Eso es importante, hermanos. El mensaje de los 3 ángeles en el tiempo del fin prácticamente recalcan eso, Así de es. adorar a Dios, de no dejarnos poner la marca de la bestia. Hermanos, el mensaje triple angelical hoy es el que está preparando al mundo para la segunda venida de Cristo, y está prácticamente ese mensaje llevando a la gente a que entre en una obediencia perfecta de todos sus mandamientos, porque de esa manera, hermanos, es como pueden reflejar el carácter de Dios. Así es. Bueno, hay en el mensaje de los 3 ángeles, inmediatamente cuando empieza, allí un llamado que hace al mundo, ¿no es cierto? Así es, pastor. Dice Apocalipsis 14:7. O sea, este mensaje triple angelical es más relevante hoy que cualquier época de la historia de este mundo. Y es por eso que Satanás, que conoce cada uno de esos mensajes, porque él es un estudiador de las Sagradas Escrituras, cuando tentó a Cristo en el desierto, también le dijo, escrito está. O sea, él conoce la Escritura y él sabe que si el mundo escucha este mensaje y lo entiende, el mensaje contenido en Apocalipsis 14, comenzando en el versículo 6 en adelante, donde está contenido el mensaje de los 3 ángeles, Satanás sabe, Pastor Orlando, que si el mundo lo escucha, lo entiende y lo acepta, eso es una ficha en contra de él, porque estaría perdiendo muchas almas en el tiempo del fin. Noten lo que dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Este es el mensaje del primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En este texto bíblico, queridos hermanos y amigos, que encierra el mensaje del primer ángel, encontramos 3 palabras claves. ¿Cuáles son? Número 1, temer a Dios. Número 2, dadle gloria. Y número 3, adorad a Dios. O sea, adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El temer a Dios, Pastor Orlando, está relacionado precisamente con guardar sus mandamientos. Así es, Eclesiastés 12:13 lo dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que el temor a Dios es, hermanos, la obediencia. Y Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardando sus mandamientos. Amén. Y escucharéis su voz, a él servirás y a él seguirás. Qué hermosas palabras. Y también en el libro de los Salmos, el Salmo 112 y el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre. ¿Bienaventurado quién, Pastor Orlando? El hombre. No dice de los judíos, ¿verdad que no? No, claro que no. El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Pastor, la Biblia dice claramente que temer a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Por qué será que los cristianos profesos de este tiempo no quieren entender este concepto bíblico? Cuando oyen estos programas, cuando oyen de que el sábado es el sello de Dios y que hay que guardarlo porque es un mandamiento de la ley de Dios, salen corriendo para donde sus pastores. O sea, la Biblia dice temer a Dios, no dice temer al pastor o al ministro de tu iglesia. Tenemos que entender lo que dice Dios en su palabra. Y si Dios nos dice que debemos guardar sus mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento de la ley de Dios, tenemos que obedecerle, querido amigo y hermano. Por favor, entendamos bien eso. Bueno, el darle gloria a Dios, hermanos, porque decía el mensaje, temed a Dios y dadle gloria. El darle gloria a Dios, pues está relacionado, mejor dicho, con revelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y esto involucra, hermanos, la experiencia de un nuevo nacimiento. Amén, así es. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pidió a Jehová que le dejara ver su gloria? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio? Así es, pastor. En Éxodo 33, 18 al 20, Moisés le dijo a Jehová, te ruego me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová en el versículo 19 de Éxodo 33, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Wow, palabras fuertes, Pastor Orlando, porque los únicos que van a poder ver el rostro de Jehová en aquel día son los redimidos, y Juan los vio allí en el monte Sión, frente al trono de Dios. Me refiero a los 144,000. Amén. Bueno, nosotros encontramos también en Éxodo 34, 5 al 7,
el significado en sí de lo que es la gloria de Dios. Dice que Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él y comenzó a proclamar el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nosotros encontramos que el nombre de Dios está relacionado aquí con su carácter. Ese, hermanos, esa es la gloria de Dios. Cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, el Señor se encarga de mostrarle su nombre, de mostrarle su carácter. Amén, así es. Y ya que estamos hablando de darle gloria a Dios, porque darle gloria a Dios no es levantar las manos en nuestras iglesias y decir gloria a Dios. Darle gloria a Dios es reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Fíjese bien, cuando Jesús estuvo en esta tierra, tuvo la visita de un príncipe del Sanedrín judaico, un hombre que se llamó Nicodemo, y él fue a Jesús de noche y se entrevistó con él. Y vamos a leer los textos contenidos de esa visita que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Juan, que dicho sea de paso, les exhortamos de que ustedes puedan leer esos textos, pero vamos a limitarnos solamente a leer Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Dice: respondió Jesús, o sea Nicodemo, y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, le dice por segunda vez, el que no naciere de agua y del Espíritu, vimos acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad, pastor? Claro. En Gálatas capítulo 5, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué involucra darle gloria a Dios, queridos amigos y hermanos? Involucra la experiencia del nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que abandonar nuestra antigua vida de pecado y tenemos que empezar a vivir una vida íntegra, recta y santa delante de los ojos de Dios. Hermanos, no se nos olvide de que como nuevas criaturas, nuestro desafío es que todo lo que hagamos sea diferente a como lo hacíamos antes. Pues dijo el apóstol Pablo: de modo dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hermanos, la experiencia del nuevo nacimiento es necesaria que nosotros valga la redundancia, la experimentemos, porque con esto es como nosotros podemos pues guardar los mandamientos, darle gloria a Dios. Si nosotros no pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, los mandamientos nos parecen gravosos, nos parecen duros, nos parecen difíciles. Una ley de amor nos parece más bien una ley coercitiva, una ley que va contra nosotros. Hermanos, cuando nosotros amamos a Jesús, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, esa ley nos es un deleite. Amén. Obedecerla, porque sabemos que obedeciéndola reflejamos el carácter de nuestro Dios. Así que si no hemos nacido de nuevo, pues oremos y digámosle al Señor: Señor, hazme un nuevo hombre, hazme una nueva mujer en el caso de las hermanas. Amén. Hazme una persona donde Jesús realmente esté en mí, donde Jesús viva en mí, donde todo lo que yo experimente sea conforme al Espíritu Santo. Amén. Qué importante eso, pastor. Vamos a mencionar la tercera palabra clave que se encontraba en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que significa: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esta palabra está relacionada con el último llamado de parte de Dios al mundo para volver a la obediencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya decíamos que Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea, pastor Orlando, que este mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, está haciendo también un llamado al mundo para que vuelvan nuevamente a adorar al verdadero Dios. Así es. ¿Y cómo nosotros saber si estamos adorando al verdadero Dios? Bueno, la única manera de saberlo es si estamos obedeciendo ese cuarto mandamiento, que tiene que ver con la adoración a Dios en su día santo, el sábado. ¿Por qué? Porque el único mandamiento de los 10 mandamientos que nos dice a quién nosotros tenemos que adorar, a quién nosotros tenemos que servir, a quién nosotros tenemos que obedecer, solo es al Creador de los cielos y de la tierra,
que es Jehová de los ejércitos. Mis hermanos y hermanas, si en este momento sentimos que no hemos nacido de nuevo, debemos de saber de que Dios nos quiere dar un corazón nuevo. Amén, así Escuchen es. lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, Amén. y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Tú no puedes nacer de nuevo, pero Jesús puede hacer esa obra en ti. Amén. Jesús quiere darte un corazón nuevo, Jesús quiere poner su Santo Espíritu en ti, y Él sin duda te dará nuevos propósitos, nuevas maneras de ver las cosas, nuevas maneras de vivir. Eso es nacer de nuevo. Vale la pena mencionar, Pastor Orlando, que nunca obtendremos ese corazón nuevo, o las personas que nos están viendo o escuchando en estos momentos nunca podrán alcanzar obtener ese nuevo corazón si no están dispuestas a abandonar el pecado. Exacto. Porque Dios no puede salvarnos en nuestros pecados. Él desea salvarnos de nuestros pecados. Pero ¿cuál es el primer paso que nosotros debemos dar? Es estar dispuestos a abandonar nuestra vida de pecado. O sea, arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Bueno, el sabio Salomón dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, o sea, abandona el pecado, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. O sea, ahí está la clave. Si nosotros no estamos dispuestos a abandonar el pecado, Dios no puede darnos un corazón nuevo. Él quiere darte ese corazón nuevo en esta hora. Pero si estás dispuesto, tú, amigo o amiga que nos escuchas o que nos ves a través de esta programación, estás dispuesta a renunciar a tu vida de pecado. ¿Qué tipo de personas, Pastor Orlando, nos hacemos esa pregunta? ¿Va a estar congregando Jehová en el tiempo del fin y que serán parte de los escogidos y los redimidos? Bueno, leámoslo en Ezequiel 11, versos 16, 17, 19 y 20. Dice, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Amén. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de todos los pueblos y os congregaré de todas las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. O sea, es el tipo de personas que Dios quiere congregar en este tiempo del fin. Así ¿Por es. qué? Porque Dios desea cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones. Dios desea, como le dijo Jesús a Nicodemo, Dios desea que nazcamos de nuevo. Noten cómo sigue diciendo el profeta Ezequiel. Él lo confirma todavía en su libro, en el capítulo 34, los versículos del 11 al 13. Nos dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Ya habíamos leído en Ezequiel 11, pastor, usted lo leyó, que Dios está congregando a un pueblo de diferentes partes del mundo. Quizá en estos momentos nos están viendo, nos están escuchando personas o hermanos o hermanas de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, o de otros países de Latinoamérica, de Centro y de Suramérica. El Señor quiere congregarte a ti y a mí, donde quiera que tú estés viendo esta señal. ¿Por qué? Porque Él desea que tú vengas a su redil, pero una de las condiciones que Él pone es darte un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que tú empieces a vivir una vida de obediencia, para que tú guardes, como dice Ezequiel capítulo 11, versículo 20, para que tú guardes sus ordenanzas, sus decretos, y los cumplas en tu vida. Ese es el pueblo que Dios está congregando en el tiempo del fin hoy a través del mensaje de los tres ángeles, pastor. Amén. Hemos dicho hasta aquí de que el sábado es el sello de Dios, que se encuentra en la santa ley de Dios.
¿Por qué el sábado es tan importante para Dios al punto de que lo haga su sello? Ujú. Éxodo 31, 13, 16 y 17 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Amén. Guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Amén. Señal, señal dice, es entre mí y su pueblo. Ujú. ¿Qué es esto de señal? Esa palabra hebrea para señal es ot. Y ot significa señal, monumento o marca. Faro, bandera. Esta palabra hebrea representa algo por lo que una persona o grupo es marcada característicamente. Pastor Orlando, Satanás sabe que Dios tiene un sello, que tiene una marca, pero Satanás desea marcar con su marca, o sea, la marca de la bestia, al mundo. ¿Por qué? Porque quiere que todo el mundo se pierda. Satanás sabe que aquellos que tengan la marca de Dios en el tiempo del fin o el sello de Dios van a ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Pero Satanás no quiere que ustedes y nosotros seamos salvos. Él desea que ustedes reciban la marca de la bestia. Por eso estamos apelando a sus corazones. Estamos pidiéndole a través del poder del Espíritu Santo que vengamos al conocimiento de la palabra de Dios, volvamos nuevamente a la obediencia de sus mandamientos, para que así, en el tiempo del fin, el Señor pueda colocar esa señal, esa marca de distinción entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y esa señal, ese sello, está contenido, Pastor Orlando, en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Amén. Ujú. Éxodo 8:23 dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Ujú. Bueno, vemos nosotros que los redimidos, según este texto, se conocen porque tienen una señal. Exactamente, y van a ser redimidos en el tiempo del fin. Así es. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la santidad tiene que ver con empezar una vida de obediencia, un abandono del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, y una vida de ¿qué? De obediencia. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué tenemos que hacer, Pastor Orlando? ¿Seguir viviendo en pecado? No, tenemos que limpiarnos. Dice, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Ahí está la palabra temor de Dios. Temed a Dios y dale ¿qué? Gloria. O sea, el temor a Dios involucra, queridos amigos y hermanos, involucra un abandono de todos nuestros pecados, renunciar al pecado, renunciar a las cosas de este mundo y comenzar a vivir una vida de ¿qué? De santidad, y perfeccionando esa santidad hasta que en el día cuando Cristo venga podamos ser sellados con el sello del Dios vivo. Y vestidos, dice el apóstol, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Así que, hermanos, la santidad está por todas partes en los textos bíblicos y estamos encontrando de que eso es muy importante de cara al sellamiento. Amén. En 1 de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 13 dice el apóstol, seguimos abundando en cuanto a la importancia de la santidad, para que sean afirmados vuestros corazones, dice el apóstol, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pastor Orlando, ¿cómo tenemos que estar cuando Cristo venga entonces por segunda vez? En santidad. Es correcto. Mas ahora, dice Pablo en Romanos 6:22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es necesario que experimentemos esto. El único que puede santificarnos, hermanos, se llama Jehová. Amén. El sábado nos recuerda siempre que Dios usó su poder creador en el principio. Ese mismo poder está enseñado en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Es correcto. O sea, el único que puede santificarnos, Pastor Orlando, el único que puede transformar nuestras vidas, nuestros caracteres, darnos la victoria sobre el pecado, ¿es quién?
el creador de los cielos y la Amén. tierra. ¿Se da cuenta, amigos y hermanos que nos escuchan o que nos ven a través de esta programación, por qué Satanás odia tanto el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Porque el sábado es prácticamente, nos muestra, nos lleva a vivir una vida de santidad. El sábado nos recuerda, cada vez que nosotros lo guardamos, cada semana, cuando nos congregamos para adorar a Dios, el creador de los cielos y la tierra, estamos confirmando, Pastor Orlando, que el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que nos puede dar un corazón nuevo, el único que nos puede dar la victoria sobre el pecado, es Jehová. Jehová usó su poder creador en el principio. En 6 días creó los cielos y la tierra. Y ese mismo poder que Jehová creó para crear el mundo en 6 días, lo usará en tu favor y lo usará en mi favor para cambiar y para darnos una nueva vida. El mundo existió, vino a la existencia, un mundo nuevo, después de que Dios habló y fue hecho. Amén. Esa nueva criatura, querido amigo y amiga que nos escucha o nos ves a través de esta programación, hoy Cristo lo quiere hacer en tu vida. Por eso el sábado nos recuerda, cada semana nos recuerda siempre de que es el sello de Dios y que tenemos que vivir una vida de santidad, y solamente esa vida de santidad la logramos solamente a través del poder de Jehová, obrando en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Amén. Para ir cerrando, hermanos, hay una declaración que quiero compartir del espíritu de profecía. Dice, perdón. Pregunta sobre doctrina. Sí, perdón, es pregunta sobre doctrina, un libro. Dice, los adventistas del séptimo día no cuentan con su observancia sabática como si fuese un medio de salvación o de ganar méritos ante Dios. Somos salvos solo por gracia. Es importante esta declaración. Las personas que nos están escuchando en estos momentos se preguntarán el por qué nosotros hemos traído esta declaración a colación. Precisamente, Pastor Orlando, porque hay tal vez una interpretación errónea de lo que significa la verdad del sábado. Si esta declaración fuese fidedigna y digna de confianza, a pesar de que este es un libro escrito por la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, diríamos entonces que no hay que guardar los otros 9 mandamientos. Ajá, exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces podríamos decir de que el cometer adulterio no es un punto de salvación. El robar tampoco es un punto de salvación. Pero tenemos que entender bien eso, que si nosotros violamos cualquier mandamiento de la ley de Dios, inclusive el cuarto, no tendremos derecho a entrar algún día al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los únicos que entrarán en aquel día glorioso, como usted lo mencionaba en el tema anterior, cuando esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén se abran, los únicos que van a entrar por allí son los que han guardado los mandamientos de la ley de Dios. Hermanos y hermanas, oigamos la voz de Jesús que nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Así que este es el llamado de Jesús para que nosotros, mis hermanos, pues tengamos una experiencia bonita con Él, una experiencia íntima con Él, una relación más profunda con Él. Y hermanos, es así como el nuevo nacimiento va a ser una realidad. Así que si está a la puerta llamando, es porque, hermanos, lo tenemos afuera. Amén. Abrámosle el corazón, ¿no es cierto, pastor? Así es, hermanos y amigos. El sábado, recuerden que es el sello del Dios vivo. Nos recuerda constantemente, siempre nos va a recordar eso, que el poder que Dios usó para crear al mundo en 6 días, puede también crear en tu corazón, puede crear en ti un nuevo ser, una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza finalmente nos dará la entrada al reino de los cielos, tal y como se lo enseñó Jesús a Nicodemo en su entrevista nocturna. ¿Deseas tú un corazón nuevo? ¿Deseas una nueva naturaleza? Tienes que venir a Jesús. Y el sábado nos recuerdas siempre, constantemente, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y que ese poder creador lo puede usar en tu vida. Te puede dar la victoria sobre tus pecados, te puede liberar del pecado de las drogas, del pecado del homosexualismo, de la pornografía o de cualquier pecado que te tenga, el pecado del alcoholismo, que te tenga esclavizado o esclavizada. El poder de Jehová. Y ese poder de Jehová está contenido, nos lo recuerda constantemente el Señor,
en su cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso, Pastor Orlando, por eso Satanás odia tanto este mandamiento y lo ha querido desaparecer de las mentes del ser humano. Amén. Oyendo la voz de Jesús que nos dice, he aquí, estoy a la puerta, entonces, hermanos, abramos la hora. Amén. Dejemos que Él more en nosotros y así Él mismo nos dará el poder para ser obedientes a su santa ley, y el sello de Él, hermanos, se notará definitivamente que Él nos conocerá, nos identificará y Él finalmente nos salvará. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a ser sensibles a su voz en esta hora. Amén, Señor. Padre Celestial, qué hermoso es conocer todo lo relacionado a los 144,000. Posiblemente, Señor, no hayamos dicho aquí todo, porque hay mucho más que pudiéramos seguir escudriñando y aprender de ellos. Pero Padre, con estos 6 mensajes que hemos compartido con nuestra audiencia, nosotros vemos, Señor, cuán profundo y cuán amplio es el concepto y la manera de vivir de los 144,000. Amén, amén. Nosotros ahora estamos conscientes que no estamos reflejando a esta altura esa manera de vivir de ellos. Pero Padre, nosotros estamos aquí oyendo esta voz que nos dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y entonces, Padre, no queremos más dejarte allá afuera, no queremos más dejarte, Señor, allí tocándonos por tanto tiempo, sino que queremos, Señor, ahora mismo abrirte el corazón. Queremos ahora mismo abrirte la puerta para que entres a nuestra vida, Amén. para que tú vengas, Señor, y controles nuestros pensamientos, Amén. nuestras emociones, Amén. nuestros sentimientos. Y Padre, de esa manera sea como algo espontáneo el obedecer, como algo espontáneo, Señor, pues esta ley que tú has dejado en respuesta al grande amor tuyo, Señor, obedecerla con gozo y alegría. Gracias por esta palabra que nos diste. Gracias, Señor, por la invitación que nos haces. Danos el privilegio finalmente de que, reflejando en nuestra vida todas las características de los 144,000, seamos privilegiados, Señor, para ser finalmente parte de ellos. Amén. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.